Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Carvajal, también conocido como Sage Lavinaz en el mundo del rap. Soy docente de lengua y literatura acá en Chile. Me radico en la comuna de Alto Hospicio, en la provincia de Iquique, y voy a hablar sobre algunas cosas relacionadas a la última entrevista de Cancerbero que se ha filtrado, bueno, ya hace hartos años y que está en YouTube y que aún la pueden ver, que fue del año 2014, en diciembre del año 2014. Sí, la verdad es que yo conocía a Cancerbero antes de entrevistarlo, evidentemente no de manera personal, porque él era un artista y yo lo conocía como seguidor, como oyente de su música, hace, digamos, 2012, 11 podrá ser. Yo creo, porque igual llevaba ya un rato escuchándolo, y cuando supe que venía Arica, obviamente ese fue como el motor que me inspiró a hacerle una entrevista, ¿no? Y una de sus canciones favoritas, bueno, eran varios en realidad del disco Muerte, hay varios que me gustan, pero no sé si es que de ese disco principalmente, ya hace harto rato que no, como que no he repasado la carrera de él, pero el tema Jeremías es uno de los que más me tocó y de hecho es uno de los que suena de fondo en la entrevista, pues ese tema como que me gusta bastante. También el tema Querer Querernos, que son como de los más románticos que tiene. Bueno, Jeremías no, pero Querer Querernos sí. Eh, y bueno, hay varios en verdad, pero esos son los que podría como nombrar ahora de que me acuerdo, pero sin duda que tiene muchos temas que son muy buenos también y que ahora en este momento no los recuerdo, pero son varios, sí. ¿Cómo definirías el arte de Cancerbero? ¿Qué análisis hace de sus letras? Bueno, el arte de Cancerbero, ¿cómo lo definiría? Como una persona que es muy un trabajador de la palabra, una persona que de alguna manera tiene mucha conciencia de lo que está diciendo y que, a diferencia de muchos raperos, no rima por rimar, porque es común de repente escuchar canciones de rap en el cual los raperos hacen rimas, ¿cierto? Pero no tienen un sentido tan lógico. En el caso de Cancerbero sí era un artesano de la palabra, un orfebre de la palabra, y en realidad todo lo que él decía tenía un sentido y lo lograba hilar de manera muy interesante. Eh, bueno, el análisis que hago de sus letras en verdad va a depender de cada contexto, pero para mí era una persona que hablaba la realidad real. O sea, una persona que se refería a temáticas sociales, a problemáticas sociales, a cuestiones del día a día, de la cotidianidad, ¿cierto? Y eso era yo creo que lo que enganchaba, y eso es lo que engancha en general del arte, cuando logra tocar la individualidad de cada persona, pero a su vez también una colectividad y una masa se identifica con ello. Entonces Cancerbero hacía esas dos cosas, como que hablaba de lo social, pero también hablaba de su intimidad, y esa intimidad que él decía, o esa individualidad que él comentaba, tocaba, ¿cierto?, las otras individualidades, y eso es lo que en el fondo logró que llegara a tanta gente también, creo yo, porque decía cosas que no todos los raperos dicen, y es lo que pasa con muchos raperos también, que logran como una cierta categoría o un cierto estandarte o un cierto piso, no sé, a nivel musical, es porque logran decir cosas que no todos dicen, y por eso se destacan también. ¿Cómo se dio la oportunidad de entrevistarlo? Estaba con Carlos y Natalia. Ya, ¿cómo se dio la oportunidad de entrevistar a Cancerbero? Esto surgió porque, como comenté al principio cuando me presenté, yo soy docente de lengua y literatura, y Cancerbero me servía mucho a mí cuando estaba haciendo mi práctica en la ciudad de Arica, en el colegio Eduardo Frei Montalva, colegio integrado. En esa oportunidad yo estaba pasando literatura, lenguaje figurado, lenguaje retórico, ¿cierto? Como lenguaje poético en el fondo, y necesitaba de algún artista que fuera del gusto popular, juvenil. Bueno, en ese tiempo igual era más joven que ahora, me llevaba por mis alumnos como por 5 años, ¿no? Entonces sabía y entendía que ellos también conocían a Cancerbero, por lo menos unos 2 o 3 que cuando nombré a Cancerbero lo conocían. Y después se dio la casualidad de que Cancerbero llegó a Arica, ¿cierto?, para presentarse, pero en ese tiempo las clases ya estaban terminando. Entonces, si bien lo hice con un fin pedagógico de querer mostrarle a mis estudiantes de cerca un poeta, bueno, poeta digo, sé que hay algunos detractores que les suena como que mucho decir poeta a un rapero, pero en el fondo sí lo es, igual por la forma en cómo emplea el lenguaje. Y es una poesía mucho más cercana para ellos, es un lenguaje retórico que ellos conocen, que pueden digerir, a diferencia de otros grandes poetas chilenos, por ejemplo, que debería haberles pasado en ese momento.
y por eso fui a entrevistarlo. Pero en verdad ya las clases estaban terminando, entonces era como un regalo, un último regalo para ellos, porque ya había pasado la materia. Con Cancerbero también, pero no alcancé a mostrarle la entrevista, ni se la hubiera pasado como una clase, porque ellos ya en el fondo estaban saliendo de clase, entonces no pude hacer eso. Pero esa fue la excusa en el fondo que me llevó a entrevistarlo. Y bueno, me preparé la noche anterior, hice las preguntas. Hay algunas preguntas más técnicas o de ese tipo, porque obviamente cuando uno pasa literatura tiene que pasar ese tecnicismo, ¿cierto? Cuando hablo de situación retórica y ese tipo de cosas, que no son tan complejas, pero para una persona común y corriente a lo mejor no las domina. En fin, le hice ese tipo de preguntas como más técnicas a Cancerbero y me preparé la noche anterior, pues con un grupo de amigos, me acuerdo que estábamos ahí en Arica. Yo ya me había hablado con el productor, o era parte de la productora, que es Mozart, y él me dijo que sí podía entrevistarlo. Y cuando llegué a la entrevista, estaba con más personas que yo, la verdad no lo recuerdo. No sé si era Natalia, si era Carlos, no, la verdad es que no tengo idea. Después sé que aparecen por detrás del video y la gente en YouTube me ha comentado como que, oye, aparece Natalia y Carlos. Pero yo no tengo idea si eran ellos, la verdad. Y creo que sí, porque después comparé, claro. Pero en ese momento no los conocía. Yo creo que nadie conocía a Natalia ni a Carlos. O sea, eran personas X en la vida de Cancerbero, hasta ese momento. Entonces no sabría decirte si que sí estaba Carlos y Natalia. Por lo que la gente comenta en el video, creo que sí, que aparecen ahí atrás en un momento. Y cuando me acerqué a Cancerbero, estaban comiendo ellos. Entonces me dijeron que me esperara, que de ahí me iban a la entrevista. Ellos sabían que tenían como que hacer esa entrevista. Pero yo en realidad fui con una cámara, como les dije, en el contexto que estaba trabajando como profesor, no tenía acceso a cámara. Tenía esa cámara que me prestó un amigo nomás. No tenía un micrófono. Era una entrevista en realidad privada, no era una entrevista pública. Por eso es que la entrevista es tan mala, por eso me veo yo solamente casi al principio del video, porque además ahí Cancerbero me dice que no quiere que salga su cara. Él me dice, cuando ya estábamos en la entrevista, y ahí paso a responder la siguiente pregunta, que es cómo lo sentí yo a él en la entrevista, es que él está, sí, como un poco ensimismado tal vez, está un poco hermético, pero aún así decidió dar la entrevista. Nos pidió un cigarro, creo, por los nervios, pero aunque qué nervio iba a tener si era yo con un amigo y una cámara toda chica, pero bueno, quizás eso le dio algún grado de nerviosidad. Y ahí comenzamos a hacer la entrevista y él no quería que apareciera su cara, de hecho dice como que solamente grábame la voz. Y nosotros accedimos, por eso yo salgo al principio, pero después como que él se fue soltando y empezó como a reírse un poquito. Yo no estaba viendo la cámara, así que yo no supe si... O sea, yo no tenía el control de eso. Era un amigo el que grabó. Y después aparece este productor y le mueve la cámara a mi amigo para que muestre más a Cancerbero. Y ahí se muestra a Cancerbero efectivamente. Pero ya estaba más suelto, ya no estaba como tan... No sé si atrapado en la palabra, pero como tan hermético. Como dije, se soltó carcajada. Después, de hecho, hizo un chiste con lo de Cortázar, cuando dice, ojalá que Cortázar no me demande. Por una frase que él le cita, que yo a propósito le dije que... si acaso él era consciente obviamente de esta cosa que hacía él, de tomar ciertos extractos poéticos para llevarlo a sus canciones y después obviamente desarrollar sus temas. Y él me comenta que sí, porque que efectivamente que pese a que gracias a que ha leído canciones, él también puede hacer este gesto de o este guiño de tomar letras de ciertos autores, ponerlas en su rima y rimar sobre eso también. Entonces, eso, bueno, y al final de hecho muestra el tatuaje, pues, el típico el tatuaje característico que tiene acá, lo muestra en la cámara y ya se saluda, se despide de la mano y como que se le ve alegre. Yo lo vi alegre por lo menos. Durante la entrevista y después de la entrevista también, porque tampoco fuimos incisivos, ni invasivos, ni le preguntamos cosas personales. No, fue una entrevista simplemente relacionada a su arte, en verdad. No había nada, ninguna pregunta ahí relacionada como a su persona o preguntas de ese tipo. Bueno, la verdad es que él después del concierto en Arica, creo que se llenó, pero la verdad es que yo no fui a ese concierto, porque debo decir que en ese tiempo Cancerbero no es lo que es hoy, no era lo que es hoy Cancerbero. Siempre fue bueno, obviamente, porque lo que hoy día se alaba de él es lo que hizo cuando está vivo, pero no tenía esa fama tan grande que obviamente le llegó después de fallecido. Ahí se convirtió en leyenda porque murió en el pic de su carrera, aunque me atrevería a decir que él no estaba tan en la cúspide en ese momento. Y eso, ¿por qué lo digo? Porque el hecho de que viniera a rapear a Chile, a Arica, a Antofagasta, creo que fue como a regiones chicas, eso da cuenta un poco de que su carrera no estaba tan alto y que su manager o él aceptaban rapear en lugares donde
no fuesen tan concurridos, porque Arica no es una ciudad tan grande, o sea, sí es grande, pero no sé, no van a ir 10.000 personas, que a lo mejor que lo que él habituaba a llenar conciertos. ¿Cuánto habrán ido? 2.000 quizás. Pero obviamente que sí fue bullado su aparición y todos querían ir a verlo. Pero siento yo que no estaba en el pic de su carrera, como que subió y cuando vino a Chile ya estaba como bajando su fama, digo, porque obviamente su calidad artística era la misma. Y después que muere, es cierto que fallece, ahí nuevamente repunta y es lo que hoy día conocemos y la leyenda que todos ya hemos escuchado hablar y los que los que los conocemos de antes, perdón, sabemos que el tipo de rapero que era y la calidad de escritor que era en el fondo, porque él simplemente se hizo una fama gracias a lo que cantaba, a su tono de voz también, que es muy característico, pero también a las cosas que decía. Entonces eso es lo que puedo contarte de mi experiencia entrevistando a Canserbero. Espero que esto les sirva como un dato anecdótico. Y lo otro que, claro, que mi entrevista, yo me atrevería a decir que es la última, porque en YouTube hay como 2 más, unas que tienen más reproducciones que la mía, pero la mía no está tan ponderada porque como fue casera y como y hay estos ruido ambiente, ¿cierto? Está como un poquito vapuleada, pero en realidad sí es la última, creo yo, que tuvo y bueno, fue una suerte nomás. En verdad fue una entrevista inocente que pretendía ser expuesta como un material pedagógico, pero finalmente no se pudo. Así que eso, saludos desde Chile, Iquique, Alto Hospicio, Sage Lavinaz on the mic, yeah. Salieron de la llama porque era la misma persona que había sentado Obama. Yo no entendía nada, pregunté por Cristo, donde que se burlaban porque nadie lo había visto. Otros dijeron que fue un truco de su iglesia para gobernar el mundo con su majestuosa empresa. Charles Russell de Washington, José de San Martín, Chávez, Yasser Arafat, Cristóbal Colón, Isabel de Inglaterra, transformada en perro de duda. Supe que yo estaba en Bolívar y Buda. Son demasiadas dudas, pensamientos vagos, gente fuera en el infierno porque algo fueron malos. Por algo están aquí, aunque no lo acepten. Debo hallar ahora una manera de huir de la muerte. Recordé que en la tierra donde había nacido existía una leyenda del diablo con un tal Florentino. Obviamente un cuento pero inteligente para irme del infierno literalmente. O si fuera durante meses, se podía con el jefe recitando versos entre fuego y jefe. Hasta que un día apareció un viejo con traje que me dijo piérdeme, te por tu padre de homenaje. Que situación tan complicada la que me encontraba, pero yo nunca he sido de los que se cagan y además había compuesto demasiados versos que con la improvisación haría temblar el universo. Empieza antes que nada te maldigo, no sé que sufra el peor de todo lo castigo. ¿Cómo te atreves a retar de castellano y en este ritmo tan pobre como el suelo donde te has criado? Con mano azul deberían vergonzar de perder un combate con una cosa bien, además te explico. Se llama Venezuela pero es este tipo. Tú no puedes maldecirme porque ya yo estoy maldito. Eres muy peculiar y mi deber es explicarte lo puedes ganar porque yo lo sé todo. Domino los idiomas, los toda la historia, incluso sé los más recónditos miedos de tu memoria. Debo aclarar que hay un factor clave que impida los miedos se van en el momento en que pierden la vida. Se dice que la fuerza sacra te insulto, pero yo te mataré como es obvio para ser justo. A mí tú no me engañas, medio que adversario, como plan de odio si tu brazo brinda lo contrario. Tú has perdido todos tus seguidores con múltiples contradicciones en muchas de tus canciones. No entiendes nada de los humanos, sueña con amor porque sé que en el fondo nosotros amamos. Oh, si canto rabia para desahogar por dentro, como cuando Cristo yo la comerciante de su templo. De nuevo hablando tú de cosas que no sabes, eres un imitador como tu voz, la cual es tan grave. Lo único grave es que te crean, pero que la mentira tiene pata tarde o temprano cojea. Me ha conmovido a que te conozco más, Satanás. No comprendes el arte, tampoco la paz. Mi voz es más de mi voz que Dios me dio de don para tener sus almas guardadas en tu cola. ¿Cómo puedes hablar de Dios? Eres ateo, en tus ojos lo veo. Mientras mi candela te consume, te recuerdo que Dios no existe. Lo que viste en aquel túnel no fue más que simples ángeles comunes. Dudar y no creer es algo muy distinto. Si dudo de Dios es porque no lo he visto. Aún así insisto en recalcar lo que contigo aprendí. Reyes sobran, pero tú tienes que ir a ti. Y el corazón y el corazón